Buenas tardes, apreciado tutor y compañeros. Mi nombre es José Contreras, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional y a Distancia. A continuación, vamos a ver la fase 3 de trastornos de la niñez y la adolescencia. Esto está basado en la película Tenemos que hablar con Kevin. Y bueno, lo que podemos ver en esta película es eh, los cambios que él tuvo que pasar y las dificultades en el desarrollo neurológico. Dice que, de acuerdo al DM5, entre los factores de riesgo pre y perinatales vinculados con el estado de la madre y que se asocian con el de la presencia de trastornos en el neurodesarrollo, se encuentra en la edad materna al momento de la gestación, el consumo de sustancias, factores nutricionales, la presencia de enfermedades infectocontagiosas y accidentes durante el desarrollo embrionario. Bueno, esto lo podemos evidenciar en el caso de Kevin, pues ya que la mamá era una madre, cuando lo concibió y lo tuvo, era una madre de una edad bastante adulta y que es una edad que probablemente puede tener riesgo el bebé. Aparte de eso, podemos ver que ella tenía unos hábitos de ingestación de alcohol, fumaba y esto pudo haber afectado el desarrollo del lenguaje de Kevin, porque como podemos evidenciar en la película, él tenía sus problemas de lenguaje para poder hablar desde una temprana edad. Le fue difícil, demoró tiempo, aunque con el tiempo él fue recuperándose hasta llegar a tener un habla, pero sí lo afectó porque eso hizo que como él no hablara bien, no tuviera un lenguaje, sino balbuceaba y poco hablaba, entonces eso le hizo que se cohibiera de ser un niño con buenas relaciones interpersonales eh, socialmente y con su familia. Así que podemos ver que es una de las probabilidades que pudo haber afectado en su problema neurológico en cuanto al lenguaje a Kevin por los hábitos que tenía la mamá, en este caso la señora Eva. También podemos evidenciar que también Kevin tenía trastornos de la personalidad antisocial. Según el DM5, dice que es un patrón dominante de intención y vulneración de los derechos de los demás, que se produce de los 15 años de edad y que se manifiesta por tres o más de los hechos siguientes. Número uno, dice incumplimiento de normas sociales respecto a los comportamientos legales, que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de tensión. Bueno, como podemos ver, Kevin tenía estos comportamientos y respetaba a sus padres y respetaba a su hermanita. También utilizaba el engaño. Dice que el engaño se manifiesta por mentiras repetidas utilizando de alias o estafa para provecho o placer personal. Vemos que muchas veces engañó a su padre, a su madre, a su hermanita, las veces que cuando compró los candados para cometer ese genocidio que hizo, diciendo que era para venderlos, pero fue engañado. Cuando engañó también a su hermana con la mascota que tuvo, cuando engañó a su madre, cuando hirió a su hermanita. Bueno, vemos varias veces el engaño que él utilizó. Impulsividad o fracaso para planear con antelación. Bueno, eso sobró lo que él hizo. Muchas veces la manera impulsiva que trató de dañar la oficina donde trabajaba su mamá. Es una de las, vemos de una de las maneras como él actuó, reaccionó impulsivamente dañando la oficina y pintando la pared desde muy pequeño. Irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. Era bastante irritable, era agresivo y ya que afectó a su hermana, clavándole, dañándole, haciéndole perder un ojo con el arco y las flechas que utilizó,
matándole su mascota, el hámster que tenía. Podemos ver que era bastante agresivo. Y al final lo vemos que como actuó al final y terminó. El otro punto en la quinta dice desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. No le interesaba. En verdad, él nunca se preocupó por la seguridad de su hermanita, ya que más bien la atacaba, la agredía. Vemos que con la aspiradora le tocaba el cabello y se lo aspiraba, le pudo haber causado un daño, ser muy imprudente, no atendía a su hermana. Ahí podemos ver la actitud que él tenía de desatención y lo imprudente que era. Ausencia de remordimiento que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. Entonces por eso vemos que él totalmente era duro e insensible en su manera de actuar. No le interesaba el dolor de su hermanita, no le interesaba el dolor de sus padres, no le interesaba el dolor de sus compañeros. Por eso vemos que también llegó a tener un grado de eh, sociópata, porque note que él no se relacionaba con las personas, no se relacionaba con su entorno y terminó cometiendo algo que un genocidio, una muerte, de tal manera que lo planeó hacia la sociedad y al entorno donde él se estudiaba y se movía. Fue un sociópata con un grado de sociopatía, pero también con un grado de psicopatía, como de psicópata, pues un psicópata planea lo que va a hacer y en este caso Kevin planeó su, el homicidio de su familia, planeó el genocidio en la escuela con el fin de ver el dolor en su madre, ya que tenía un resentimiento hacia ella, porque cuando él nació y estuvo grande, bebé, ella le decía que a ella se le dio la felicidad de que él vino. También cuando la mamá le partió el brazo, en el momento que él no manejaba sus esfínteres, ya que eso le causó mucha ira a su mamá y en vez de comprenderlo, lo agarró y lo golpeó, le partió el brazo, lo llevó al médico y venían con ciertas heridas emocionales que no pudo superar y las tenía guardadas allí en sus emociones, en su mente, Kevin, y quiso desquitarse de esa manera con su madre porque era el principal objetivo de él, hacerle causar dolor, daño con este comportamiento. Por eso la única que pudo dejar viva en ese momento fue a ella, para que viera eh, ese daño que le estaba haciendo y el psicópata le causa placer eso, ver sufrir a las demás personas. Por eso él tenía ausencia de remordimiento. Una de las cosas que hace el psicópata es eso, ver el dolor de los demás, siente placer y siente poco remordimiento. Bueno, muchas gracias por ese tiempo. Que estén bien, que pasen buena tarde.